Hijos deshonran a su madre de 75 años en la fiesta. ¿Qué sucedió después? Es increíble. Imagina la sala más elegante de la ciudad, candelabros que parecen constelaciones, mesas que brillan como espejos, invitados con trajes impecables y, en medio de ese universo pulido, una mujer de 75 años con un vestido sencillo y una bolsa gastada caminando como si fuera la reina que nadie había invitado a su propio reino. La escena comienza antes de que las luces se atenúen. Hay un murmullo cálido, copas que tintinean, cámaras que capturan sonrisas ensayadas. En el escenario, un enorme logo dorado, la marca que hoy celebra una década de éxito. A su alrededor, los nombres detrás del brillo, 3 hijos que heredaron no solo la empresa, sino también la ambición de ascender. Ellos sostienen micrófonos, posan para fotos y escuchan elogios dirigidos a la visión de liderazgo que hizo posible el progreso. Desde afuera, el aire huele a invierno y a carbón. En la acera, doña Elena se quita el abrigo raído y lo estrecha alrededor de su cuerpo como quien protege una memoria. Tiene 75 años, la espalda algo encorvada, manos que hablan por sí solas con la textura de quien sabe coser, contar monedas y regalar pan recién hecho. Su cabello blanco está recogido con sencillez. Sus zapatos, aunque limpios, cuentan historias de caminos largos. Ella cree que la noche es para honrar, no para esconder. Hace 40 años, en una cocina pequeña, con una mesa de madera y una estufa de leña, esa misma mujer amasó pan y sueños. Vendía al amanecer, recorría barrios con una canasta en la bici y con cada venta sacaba un poco más de futuro para sus hijos. Con esfuerzo asombroso, fundó lo que hoy se llama la empresa que ahora celebra. Pero la memoria no siempre viaja en línea recta. A veces el recuerdo se empaña cuando el brillo exige otro tipo de narrativas. Los hijos, Marco, el mayor, Carla, la única hija en el medio, y Daniel, el menor, han construido una vida de eventos, asesorías y cenas privadas. Sus rostros, tan pulidos como las copas que levantan, conocen el lenguaje de los halagos y de las apariencias. En su casa, semanas antes de la fiesta, la conversación es una coreografía de preocupación y decisión. No puede venir así, dice Carla, con la voz apenas contenida para que su esposo no escuche por la puerta entreabierta. ¿Imaginas que la vean con ese abrigo gastado? Pensarán que fue un error invitarla. Marco respira hondo. No podemos arriesgarnos. Piensa en los inversores, en la imagen. Si aparece así, van a decir que no cuidamos la marca. Daniel, más impulsivo, replica: no tenemos por qué humillarla, pero tampoco podemos ponerla en el escenario. Que venga, que nos permita acompañarla, pero lejos de los focos. La conversación tiene la tersura de argumentos lógicos, es un razonamiento enfocado en la reputación. Pero en esas decisiones se ocultan pequeñas traiciones. El olvido de que el origen fue una mujer que conocía el precio de la harina y la paciencia. Para ellos, la historia fundacional ya es símbolo, no siempre persona. Doña Elena, por su parte, no desea protagonismos ni discursos largos. Le basta con estar cerca, con que alguien le diga gracias y con mirar la empresa que sacó adelante con sus manos arrugadas. Ella cree que la fiesta es un homenaje, sus hijos que aparecer en público es un riesgo. La distancia entre ambas percepciones es el primer abismo que se abrirá en la noche. La gala arranca como una perfecta máquina social. Luces que se pliegan, discursos que suenan ensayados, música que suaviza hasta los silencios incómodos. La entrada principal está decorada con flores que parecen brotar de telas. Los invitados pasan junto a una alfombra roja, fotógrafos que persiguen sonrisas, ejecutivos que intercambian tarjetas y miradas evaluadoras. La seguridad filtra caras. En el lobby, una fila de cochecitos y abrigos, el aire cálido con perfume caro. Doña Elena llega sin previo aviso al salón principal. No hubo llamada formal, simplemente decidió caminar hasta la ciudad esa noche. Quizá porque en su corazón la gratitud late más fuerte que los celos sociales. Quizá porque creyó que, después de todo, siempre sería bienvenida. Al entrar, su figura se recorta en el umbral.
El contraste con el entorno es tan fuerte que algunos lo notan de inmediato, como cuando un acorde menor interrumpe una canción alegre. La primera reacción es un silencio instantáneo, una pausa en el murmullo, el leve detener de una conversación, la cabeza que gira. Al verla, algunos reconocen la estampa de años atrás. Otros leen en su ropa una historia de humildad que, para algunos, choca con el ideal que quieren mostrar. Un par de asistentes y empleados la miran con ternura mezclada con pena, como si estuvieran presenciando la llegada de una pariente a quien no supieron cómo acomodar. En la mesa principal, Marco siente la punzada. Sus dedos se cierran alrededor del vaso. No puede estar aquí, susurra hacia Carla. Su voz tiembla, no de miedo por ella, sino por la posibilidad de que su mundo brillante se manche con la verdad que ella encarna, que todo comenzó en una cocina, no en una junta de accionistas. Carla, más fría y calculadora, comprende el peligro reputacional. Que alguien la acompañe a un lugar discreto. Pide como quien dictamina un protocolo. Sus palabras son un intento de resolución, aunque carecen de humanidad. Daniel, dividido entre la culpa y la incomodidad, se queda en silencio. Ninguno quiere ser el culpable directo, así que la decisión colectiva se convertirá en una acción que, en minutos, se tornará humillación. Doña Elena se aproxima con pasos lentos, como si cada uno fuera una oración. Sus ojos buscan el rostro de sus hijos, esperan una mano extendida, una sonrisa que la reconozca. Al ver a Marco, su hijo mayor, su mirada se ilumina. «¿Cómo estás, hijo?», pregunta con la serenidad de quien cree que su presencia no molestará. La respuesta no es un abrazo. Es una instrucción susurrada, una frase fría que atraviesa el salón como un cuchillo. «Mamá, no podías venir así. Mejor te quedes en el vestíbulo». Carla pronuncia algo más, apenas para que llegue a su oído. «Tienes que entender que esto es público». Las palabras suenan justificadas para ellos, pero indecorosas para quien las escucha desde el suelo de la sala. Un mesero se acerca, confundido, con la etiqueta de quien no sabe a quién obedecer. «Doña, aquí no puede permanecer. Le podemos ofrecer un asiento en la sala privada». La frase debería sonar hospitalaria, pero está impregnada de la prisa por ordenar la escena, por quitar de la vista aquello que perturba el relato. En ese momento, la tensión se desequilibra. Una invitada, con tacones que marcan el ritmo, deja escapar una risa contenida que se convierte en susurro. Otros imitan, como quien sigue la corriente. Un vaso en una mesa cercana se bambolea, una mano se estira para sujetarlo, y en un movimiento torpe, el contenido tiñe la tela del vestido de una mujer que estaba cerca de la entrada. Es un accidente, pero en la atmósfera ya cargada suena a gesto simbólico. «¡Qué descaro!», dice en voz baja alguien que cree tener licencia para juzgar. «No puede andar así entre nosotros». Una frase que cae como gota en aceite caliente. Doña Elena siente el calor de la mirada y la electricidad del rechazo. Su voz, que hasta entonces había permanecido firme, se quiebra por un instante. «Solo vine a ver», susurra. Y eso no es más que una verdad simple que enciende culpabilidad en quien la oye y no responde. La seguridad, entrenada para mantener la estética de la velada, se acerca con pasos medidos. «Por favor, señora, debe acompañarnos», dice un guardia con la voz que mezcla autoridad y la torpeza de quien no está hecho para leer la complejidad humana. Es la orden que sella la humillación. No te expulsan por algo en tu conducta, te sacan por ser la representación incómoda de una historia que prefieren convertir en mito neutro. Doña Elena no levanta la voz, no hay gritos, solo un silencio que pesa. Camina hacia la salida como quien camina a la luz fría de la calle. Al atravesar la puerta, el aire nocturno le pega en la cara. Algunos en el salón aplauden con ironía. Otros cubren las manos con incredulidad. Algunos empleados que la reconocen por los favores de antaño miran al suelo, con la sensación de haber sido cómplices por omisión.
Mientras la mujer es escoltada, un joven que trabaja en logística, antes un repartidor que la ayudó a cruzar calles con cajas de pan, no soporta la escena. Lo reconoció, la sonrisa de siempre, la voz que le aconsejó ahorrar, la mano que en un día de lluvia le dio una porción de pan caliente. Ese joven se aproxima, dejando sus tareas, e intenta decir algo. Esa señora es la señora Elena. Ella nos enseñó a muchos aquí. Su voz traspasa el salón con la franqueza de quien no teme a las consecuencias. Carla se interpone, buscando no solo proteger la imagen, sino bloquear cualquier intento de reconocimiento que pueda alterar la narrativa convenida. Por favor, esto no es el momento, dice con un ademán que pretende cerrar cualquier grieta. El joven titubea, mirado con severidad por quienes prefieren que el origen quede en una anécdota inofensiva. La salida es silenciosa, pero no indiferente. Afuera, el frío genera cristales en los vidrios y en la respiración de la mujer. Ella se queda un momento, apoyada en el muro del edificio, las manos en la bolsa, observando la puerta principal. Dentro, la fiesta continúa. El discurso final que alabaría la visión empresarial se reanuda sin contratiempos. Fuera, el mundo se vuelve más pequeño y más claro. Para doña Elena, la humillación no es solo pública, es la confirmación de algo que, en su vida, pesa más que la vergüenza, la incomprensión de quienes deberían ser su sostén. Pero las historias no se detienen en la puerta. En un bolsillo discreto de la sala, un celular grabó la escena. No fue la cámara oficial, ni el transmisión en vivo de la empresa. Fue la mano de un asistente que, con discreción, captó el momento en que la mujer fue acompañada fuera. La imagen, breve y temblorosa, muestra el gesto de un guardia y luego el perfil sereno de la anciana. En ese plano, su rostro revela más dignidad que todo el salón junto. Un grupo de empleados, otros que trabajaron cuando la empresa todavía olía a harina, se miran entre sí con la sensación de que algo dentro de ellos reclama reparación. Uno de ellos, viejo en la casa, recuerda la primera vez que la mujer cerró la puerta de la fábrica por las noches, revisando cajas, contando piezas y devolviendo la confianza a quienes empezaban. No puede ser que la echen así, dice en voz baja, suficiente para que algunos asintieran escondiendo las lágrimas. El video, sin embargo, no saldrá a redes en ese instante, no por decisión administrativa, sino por el impulso humano. Las manos que lo sostienen dudan, la conciencia pesa. ¿Publicarlo sería justo? ¿Espectacularizar la humillación o usar la imagen como verdad que reclama memoria? Las dudas hacen que el archivo quede en un teléfono como una semilla que espera el momento oportuno. Pero las palabras viajan más rápido que los archivos. En minutos, el rumor recorre las mesas como pólvora sutil. ¿La señora que echaron hace un rato es la que empezó todo esto?, pregunta una invitada a su acompañante, mientras intenta atar la pregunta a un mito atractivo. Dicen que vendía por las calles y que levantó esto desde nada. La frase se desliza y se anida en oídos curiosos. Otros, que trabajan con la marca, recuerdan historias, nombres y anécdotas que no estaban en los folletos institucionales. En esos recuerdos hay ternura y culpa mezcladas. La humillación, entonces, no queda confinada a la puerta. Viaja en miradas, en susurros y en conocidos que empiezan a comentar en voz baja. Entre risas nerviosas, alguien menciona una vieja fotografía que existe en un cajón del departamento de archivos. Una imagen de una mujer joven con harina en las manos junto a la primera hornada de pan. La mención provoca una reacción. Algunos se muestran interesados, otros temen abrir una caja que podría desatar discusiones. Mientras tanto, doña Elena camina sin rumbo por la acera iluminada por faroles. Hay un momento en que se detiene, se sienta en un banco y mira su bolsa. No siente rabia, siente una tristeza que ocupa el lugar de la sorpresa. Recordando, por un instante, el calor de una cocina y el olor de la masa que se volvía pan, piensa en las manos que la sostuvieron. En sus recuerdos, la voz de su madre le decía: «No te olvides de quien ayuda»,
Y ella, siempre práctica, respondió con trabajo. Al regresar hacia la entrada, después de aceptar un café en un puesto cercano que le ofrecieron con cariño, ella escucha el rumor de un teléfono que reproduce un audio. Alguien ha empezado a contarlo todo, la llegada, la expulsión, y lo acompaña con comentarios que van desde la indiferencia hasta la indignación. En la pantalla de un celular, la imagen que pocos vieron se desliza y se multiplica. Es la secuencia de la expulsión, desde otro ángulo, más cercana, más humana. Dentro del salón, la tensión comienza a cambiar sutilmente. No todas las miradas son de condena a la mujer. Algunas se vuelven interrogantes, pues la historia no se corresponde con lo que el público esperaba. Un empresario que lleva años comprando a la marca se levanta, sorprendido, y recuerda cómo alguien una vez le dijo, en voz baja, que la compañía había nacido de la perseverancia de una mujer humilde. Siente que necesita saber más. La conversación se fragmenta en dos corrientes, la de los que minimizan el gesto, fue un mal momento, y la de quienes empiezan a cuestionar la conducta de los familiares. Este último grupo no es multitud, pero su voz tiene la densidad de la verdad emergente. Entre ellos, algunos empleados veteranos empiezan a relatar anécdotas que circulan en la memoria colectiva de la empresa. Favores, madrugadas, pequeñas decisiones éticas que formaron la cultura durante años. Esos testimonios son como fósforos encendidos. Afuera, en la esquina, un hombre mayor de traje gris observa la entrada con la mirada de alguien que mide más de lo que muestra su cara. No es un invitado más. Sus manos sostienen una carpeta con papeles y fotografías. Nadie al principio presta atención. Él es cliente frecuente, un abogado que contrata servicios y que ha conocido la marca en distintas etapas. Lo que nadie sabe en ese momento es que dentro de esa carpeta hay imágenes antiguas, retratos de una mujer joven junto a una primera mesa de trabajo, recortes de periódicos viejos y alguna factura que en apariencia hablan de comienzos modestos y de una identidad que merece ser contada. Pero esa revelación no es inmediata. La carpeta descansa sobre sus rodillas y su presencia pasa por debajo del radar social. Él mismo toma asiento, observa la escena y deja que el rumor haga su labor. Prefiere no interrumpir mientras el aire cambia de tono. Sujeta los documentos con cuidado, no para crear espectáculo, sino como quien prepara una intervención necesaria, la restauración de una verdad que no puede seguir siendo silenciada. En las mesas, la conversación se desarrolla en susurros y en flashes de memoria. Ella nos daba pan cuando faltaba. Trabajé con ella un verano y me enseñó paciencia. Recuerdo que llamaba a los proveedores con una fuerza que ninguno de nosotros entiende ahora. Es el comienzo de otro tejido, la red de testimonios que, a pequeña escala, hace tambalear la versión plana que los hijos intentaron construir. La noche, a pesar de todo, sigue su curso. La música no se detiene, las luces no se apagan. Pero en la sala principal ha entrado la duda. Y la duda es un animal que no se alimenta de etiquetas ni de discursos pulidos, se alimenta de historias. Y cuando la verdad comienza a rozar la superficie, las tensiones internas crecen. Marco siente que el suelo se mueve bajo sus pies, porque lo que más le preocupa ahora no es solo la reputación, sino la posibilidad de que se revele una memoria que exige homenaje, no distorsión. Desde fuera, doña Elena observa la luz que se filtra a través de las ventanas. El frío le recuerda que la ciudad no siempre tiene misericordia. Sin embargo, hay una firmeza en su andar que desafía la idea de víctima pasiva. Ella no quiere venganza ni escándalo, solo quiere que se le recuerde por lo que hizo, sin ornamentos pero con justicia humana. Y mientras contempla la noche, una voz en su interior repite algo simple. La verdad va a salir, no por nosotros, sino por quienes todavía tienen memoria. Cuando la historia comienza a moverse, no lo hace de manera espectacular ni inmediata. Lo hace con la delicadeza de las pequeñas acciones. Un empleado comparte la foto vieja con un colega, otro recuerda una anécdota y la cuenta a un invitado que a su vez lo comenta en la mesa. En menos de una hora,
La chispa que encendió un teléfono empieza a convertirse en rumor sólido. Los invitados ya no hablan solo de champán y contratos. Ahora aparece la pregunta que nadie había puesto en la invitación. ¿Cómo tratamos a quienes nos dieron origen? En un rincón, alguien reproduce el video en un teléfono. La imagen, reproducida en silencio, muestra a la mujer siendo escoltada. Al ver los gestos, hay quien siente vergüenza y quien siente que la cortina de la ceremonia ha sido rasgada. La atmósfera cambia. La fiesta se vuelve escenario y tribunal al mismo tiempo. Entre los presentes, los testimonios que saldrán más tarde, de empleados, de antiguos proveedores, de clientes, comienzan a tomar forma como piezas sueltas que acaso algún día formen un tapiz coherente. Es en ese instante, cuando algunos ojos se dirigen hacia el fondo de la sala y alguien toma una decisión notable, que el pulso de la noche cambia de dirección. Una figura se levanta de su asiento con pasos comedidos. No es un periodista ni un influencer. Es un hombre mayor de traje gris que sostiene una carpeta. Camina sin prisa hacia el centro del salón, y su gesto anuncia que algo importante está por ser compartido. La música decae un poco, las conversaciones se apagan. Hay un aire de expectativa que se siente como el preludio a un giro del relato. Para entonces, la puerta por la que doña Elena salió queda todavía visible, una abertura que divide el calor artificial del salón y el frescor de la noche. Afuera, ella recoge su abrigo, bebe un sorbo de café y mira hacia la entrada. Dentro, la figura del hombre de traje gris alza la voz y pide la atención con una calma que no admite distracciones menores. Nadie está preparado del todo para lo que vendrá, pero todos perciben que la noche, que hasta hace una hora parecía destinada a aplausos seguros, ahora navega por aguas inciertas. En ese punto, cuando las piezas están sobre la mesa, pero antes de que alguien las ordene para siempre, una pregunta flota en el ambiente. ¿Qué es más importante, la imagen que hemos construido o la verdad que nos constituye? La respuesta aún no llega, pero la sala contiene la electricidad de la posibilidad de reparar, de explicar, de enmendar o de enterrar la memoria para siempre. La historia, entonces, se detiene en un latido suspendido. Afuera, el aire golpea los vidrios. Adentro, las miradas esperan. Y en la mano del hombre de traje gris, la carpeta cruje suavemente, como si quisiera abrirse ahora mismo y contar lo que muchos prefirieron ignorar. El hombre de traje gris se detiene en el centro del salón con la calma de quien no busca espectáculo, sino verdad. La carpeta que sostiene cruje cuando la abre. No hay dramatismos, solo papeles y fotografías que se despliegan como pruebas silenciosas de una historia que algunos prefirieron transformar en mito. La música amaina y las conversaciones se disuelven en un silencio expectante. Don Augusto, así sabrán llamarlo muchos después, mira la mesa principal, a Marco, a Carla, a Daniel y luego al público. Su voz, modulada y firme, corta el aire. Permítanme contar algo que pocos parecen recordar, dice, sin apuntar con dedo, sino con la intención de usar la memoria como puente. Coloca sobre la mesa algunas fotografías. Una mujer joven, manos manchadas de harina, una cocina modesta. Documentos antiguos que parecen facturas escritas a lápiz, recortes de prensa con letras amarillentas, y una nota manuscrita con una caligrafía gastada que dice «Primer pedido, pagaré a la vista». No necesita explicar si las piezas son auténticas. La vista de las imágenes produce una reacción inmediata, reconocimiento, asombro y en algunos rostros, culpa. Proyectan entonces en la pared un conjunto de imágenes antiguas que don Augusto va narrando. No es una acusación teatral, sino una crónica con nombres y fechas. La primera hornada en la mesa de una cocina, la primera venta en un puesto de esquina, el primer contratista que confió en una promesa más que en un contrato. Entre el público, quienes trabajaron en esos años reconocen no solo rostros, sino lugares, costumbres y un tipo de confianza que ya no es moneda corriente. Al ver esas fotografías, la figura de doña Elena deja de ser el estigma temporal que algunos intentaron convertirla para recobrar su condición de persona fundadora, con vida, esfuerzo y dignidad.
Don Augusto no presenta demandas judiciales, no hace promesas de sanciones legales. Lo que hace es traer memoria, testimonios, imágenes y algunas cartas que, según dice, le fueron entregadas por antiguos proveedores y empleados que quisieron que la historia se contara. Entre esos testimonios se encuentra la voz del joven repartidor que salió a su encuentro en la noche. Él es llamado al frente. Con manos que aún tiemblan por la emoción, repite lo que ya dijo afuera, pero ahora con el micrófono. Ella nos enseñó a apretar el paso, a no rendirnos cuando la harina se acababa. Nos enseñó que una promesa también se cumple con trabajo. Sus palabras, sencillas, hacen que varios en la sala bajen la mirada. Uno a uno aparecen otros nombres. La señora que cosía empaques en épocas en que la empresa todavía se sentía como un vecindario, el proveedor que recuerda la forma en que la mujer pedía crédito con la seguridad de quien cuidaba la palabra, la exempleada que cuenta cómo la fundadora solía quedarse hasta altas horas de la noche revisando cuentas con una lamparita. No son grandes discursos, sino retazos de vida que emergen como argumentos irrefutables. Detrás del logo dorado hubo manos que trabajaron sin más garantía que la confianza propia. La atmósfera cambia. Lo que hasta hace minutos parecía una anécdota incómoda, ahora duele como una punzada de conciencia colectiva. No hay necesidad de gritos ni de linchamientos. La verdad llega como un oleaje tranquilo que arrastra la máscara del brillo y expone lo humano. Marco observa las fotografías con el rostro pálido. Carla aprieta la cartera contra su cuerpo como si quisiera presionar allí la culpa y que no se escape. Daniel mira al suelo, incapaz de sostener la mirada de quienes antes llamaba cols y proveedores. Don Augusto, con la compostura de quien ha visto historias repetidas, dice algo que cala en la sala. La memoria no es un adorno, es la raíz que sostiene cualquier árbol que pretenda llamarse empresa. No exige nada más que eso, memoria y reconocimiento. Luego, con parsimonia, invita a doña Elena a acercarse. Al principio ella duda, como quien no quiere interrumpir un orden que le ha dolido. Pero la insistencia de varios empleados veteranos, el murmullo del público y un gesto de don Augusto la impulsan a dar unos pasos que parecen pesar el doble por la distancia simbólica que cada uno de esos pasos recorta. Elena entra de nuevo en la sala. Esta vez la luz no la humilla, la ilumina con la sinceridad de quienes ahora miran la verdad en sus ojos. Al verla, algunas manos se alzan, otras permanecen extendidas hacia ella. En la mesa principal, Marco se incorpora y camina hacia ella con paso vacilante. La primera acción es torpe, un abrazo que no sabe si debe incluir reproche o alivio. Ella lo recibe con la serenidad de quien ha conocido noches largas y días de pan. Sus ojos son un refugio y una admonición al mismo tiempo. «Hijo», dice con la voz que se le quebró antes en la puerta, «no vine a causas, vine a ver». Marco, sin palabras, se sujeta a esa pregunta que no espera respuesta. La respuesta es el propio abrazo, la pausa, el reconocimiento tardío. Carla, que hasta entonces había sostenido la fachada con uñas, queda visiblemente afectada. Se le empañan los ojos y pronuncia una frase que para muchos será un mea culpa público. «No pensé, no dimensioné». Daniel, con la imprudencia propia de la juventud adulta, tropieza con una defensa. «Fue un momento, mamá, yo...». Su voz se pierde entre la reacción del público. Pero la sala ya no es solo la de los hijos. Son ahora los antiguos trabajadores, clientes que vieron los inicios, proveedores que recuerdan deudas pagadas con promesas y, sobre todo, una comunidad que se niega a cosificar la memoria. Algunas manos se alzan como petición de palabra, otras como ofrecimiento de testimonio. Don Augusto pide silencio y propone algo sencillo. La empresa puede reconocer lo que fue, y esa reparación no es solo palabra, es memoria puesta en acto. No se trata de pedir que la dirección cambie o que las acciones se transfieran. No se trata de promesas que el relato no permite asegurar.
Don Augusto habla de acciones simbólicas y concretas que la mayoría en la sala puede abrazar. Reconocer públicamente a la fundadora, incluir su historia en la comunicación institucional, establecer un día anual de memoria en la empresa y, sobre todo, crear medidas para que nadie vuelva a ser expulsado por su origen en un evento público. Son gestos que no reescriben la historia empresarial ni prometen milagros, pero sí reparan una parte esencial: la dignidad. Allí, frente a la sala, se produce un quiebre íntimo en los hijos. Marco, con la voz áspera, toma el micrófono. No tenemos excusa, fallamos. Quiero pedir perdón públicamente, a ti, mamá, y a todos los que fueron parte de esto. Sus palabras no borran el daño, pero abren la puerta a la conversación. Carla repite el gesto, más contenida. Fue un error de criterio, y pido perdón. Daniel, arrepentido y con la voz temblorosa, añade: quiero enmendar. No para limpiar una imagen, sino para que mamá no vuelva a sentir esto. La sala responde con un murmullo que mezcla escepticismo con el alivio que produce escuchar un arrepentimiento sincero. La reparación propuesta se construye en ese diálogo. Los hijos ofrecen, según sus posibilidades, medidas que no implican restitución legal automática, pero sí la restauración de la memoria y un compromiso público. Entre ellos acuerdan que se realizará un reconocimiento oficial, una placa en la sede principal con el nombre de la fundadora, una sección en la web institucional que cuente la historia real, y la creación de un pequeño fondo para apoyar a empleados mayores en situación de vulnerabilidad. Todo esto, según los archivos mostrados y lo conversado en la mesa, será formalizado con el apoyo de algunos clientes y empleados que se comprometen a vigilar que no quede en palabras. La propuesta calma a algunos y provoca dudas en otros. ¿Bastará? ¿Serán gestos simbólicos que buscan apagar la culpa? Son preguntas legítimas. Doña Elena escucha y por primera vez interviene con claridad. Su voz es suave, pero su mensaje tiene fuerza. No vine a buscar un lugar en la mesa de ustedes. Vine a que se me recuerde como una persona que trabajó. Si mi regreso ayuda a que otros no pasen lo que yo pasé, entonces estaré bien. No pide poder ni venganza, pide respeto. Pide que la memoria se convierta en enseñanza. Sus palabras, sencillas, sitúan la reparación en un lugar correcto. Menos espectáculo y más transformación cultural. Algunos invitados, conmovidos, se acercan para ofrecer abrazos. Un proveedor se aproxima y con una emoción contenida toma la mano de doña Elena. Gracias por enseñarnos a levantar. El gesto austero dice más que 1000 discursos. Entre los empleados, la gratitud brota como agua que había estado retenida. La noche que había comenzado con una humillación pública, termina para muchos allí con una lección. La dignidad no se compra con brillo, se demuestra con memoria. Las consecuencias sociales son inmediatas pero moderadas. La reputación de los hijos en esa sala queda marcada. Ya no son solo los herederos de la empresa, son hijos que tuvieron que pedir perdón delante de quienes celebraban su éxito. Algunos clientes, con los que don Augusto conversa después, expresan su deseo de que el reconocimiento sea coherente con medidas reales en la empresa. No se anuncian boicots ni demandas. Lo que ocurre es algo más sutil pero profundo. La conversación que rodea la empresa cambia de tema en los días siguientes. La historia se comparte en tertulias, se discute en redes y se convierte en un espejo para otras organizaciones que estudian su memoria interna. Es importante subrayar: la reparación que se acuerda no es mágica ni total. No hay promesas de restauración de poder empresarial, ni juicios fulminantes. Lo que emerge es una renumeración moral, reconocimiento público, medidas internas de respeto y un compromiso formalizado en documentos que, según los archivos mostrados esa noche, se firmarán en los próximos días con la mediación de don Augusto como testigo y facilitador. Esa mediación no hace milagros, ayuda a que lo conversado tenga seguimiento. En las semanas siguientes, la historia de doña Elena tuvo un recorrido público. No fue un escándalo que se apaciguó en horas, ni un linchamiento digital que destruyó carreras. Fue una conversación sostenida. Medios locales relataron la secuencia, se publicaron entrevistas con empleados veteranos y, lo más importante, la empresa hizo público un breve comunicado, reconociendo el error de protocolo en la gala y anunciando medidas concretas para evitar la marginalización de la memoria fundacional.
Entre esas medidas se encontraron cambios en el protocolo de eventos, la creación de un pequeño comité interno para temas de memoria y la confirmación de una placa conmemorativa. Todo esto se hizo según se acordó en las reuniones posteriores y con el apoyo de distintos testigos y empleados, frase que resume la prudencia de un proceso que quería ser responsable. La respuesta de la comunidad fue variada. Hubo quienes aplaudieron la rapidez del gesto, otros que lo consideraron insuficiente. Pero algo se había puesto en movimiento. El respeto y la dignidad dejaron de ser temas exclusivamente personales y se volvieron una cuestión pública. En la fábrica, conversaciones que antes se daban en pasillos ahora circulaban con más libertad. Un antiguo empleado contaba en voz alta las pequeñas hazañas de la fundadora, y en esas narraciones emergía una cultura de agradecimiento que poco a poco empezó a cuestionar prácticas que invisibilizaban a quienes más habían aportado. ¿Y los hijos? Su vida no fue destruida por una noche. Hubo consecuencias sociales y pérdidas de prestigio en ciertos círculos, pero, quizá más importante, tuvieron que enfrentar su propia historia familiar de manera pública. Marco comenzó a asistir a reuniones con empleados a escuchar y a aprender. Carla, quien había sido la más pudorosa con su imagen, inició un proceso personal de revisión de prioridades y se involucró en el comité que definiría las medidas de memoria. Daniel, el impetuoso, se dedicó a visitar a empleados mayores para escuchar sus historias y, en muchos casos, para pedir disculpas. No se trató de una reparación total, sino de un proceso lento y humano. Arrepentimiento, escucha, pequeños actos de restitución. No fue perfecto, pero fue real. Doña Elena, por su parte, no buscó protagonismos. Aceptó la placa y permitió que su historia fuera contada en la web de la empresa, con una sección dedicada a los orígenes y a las voces de quienes trabajaron en el inicio. Además, y esto fue fruto de un acuerdo gestionado con discreción, se creó un fondo para empleados mayores en situación de vulnerabilidad. No fue un acto de caridad ocurrido por caridad. Fue una decisión colectiva, nacida de la tensión de aquella noche, de la voluntad de enmendar y del reconocimiento de que el patrimonio de una empresa es también la memoria de quienes la construyeron. Surgieron, por supuesto, reparos legítimos. ¿Acaso no suele ocurrir que el reconocimiento público es una forma de limpiar imágenes? ¿No podría la memoria ser instrumentalizada para vender un producto? Esas preguntas, válidas, permanecieron en el aire. Por eso, y para evitar soluciones cosméticas, se estableció un seguimiento. Un pequeño grupo de empleados y clientes veteranos se comprometió a observar que las medidas no quedaran en un comunicado amable. La vigilancia social no fue punitiva. Fue un compromiso de comunidad para que la dignidad recién reconocida no se volatilizara. Con el tiempo, la relación entre doña Elena y sus hijos cambió. No se trató de un cuento de reconciliación perfecta. Hubo conversaciones duras y momentos de silencio. Hubo días en que la distancia volvió, cuando la memoria parecía pesada y la culpa se convertía en un muro. Pero también hubo avances sensibles, almuerzos en que se compartían recuerdos, y decisiones familiares que buscaban incluir a los trabajadores mayores en el calendario de la empresa. Elena, que nunca quiso el trono, aceptó ser una figura con voz propia dentro de la historia institucional. Visitaba la fábrica en días de aniversario, conversaba con empleados y de vez en cuando se sentaba a escucharlos a ellos, no para dirigir sino para recordar. La lección que dejó aquella noche no fue una moraleja sencilla, sino una invitación a preguntarnos cómo tratamos a quienes nos dieron origen. ¿Cuántas memorias apagamos por vergüenza de nuestro pasado? ¿Cuántas raíces se esconden bajo logos pulidos? La historia de doña Elena se volvió espejo para muchos, no por la espectacularidad del conflicto, sino por la sencillez de la reparación posible. Hoy, cuando se recuerda esa gala, no se destacan solo los trajes ni el vino derramado. Se recuerda la imagen de una mujer de 75 años que, con paso firme, volvió a entrar a un salón que la había expulsado, y que encontró, entre los mismos que la habían humillado, un espacio para la verdad. Se recuerda la carpeta que alguien llevó sin buscar fama, y las fotografías amarillentas que, como testigos pacientes, restablecieron la trama humana detrás del éxito. Se recuerda sobre todo que la dignidad humana no se negocia con luces ni con protocolos. Si hay una enseñanza que perdura, es la humildad del reconocimiento.
que a veces reparar no significa devolver el control, sino dar lo más valioso que se puede ofrecer cuando se ha fallado a alguien: respeto, memoria y compromiso de no repetir la exclusión. El resto, los discursos, las placas, los fondos, son herramientas que ayudan, pero la transformación ocurre cuando la comunidad decide mirar su propio pasado con honestidad y compasión. La gente empezó a comentar la historia en cafés, en redes y en reuniones vecinales. Justicia fue la palabra que muchos usaron, no en el sentido punitivo, sino en el de restitución moral. Otros plantearon debates más amplios. ¿Qué otras empresas ignoran sus raíces por miedo a la vergüenza? ¿Qué formas de discriminación siguen operando cuando la búsqueda de estatus borra la historia de sacrificio y trabajo? Son preguntas que la sociedad no puede obviar. En el cierre de este relato, volvamos a la imagen que abrió la noche: un salón lujoso, una mujer modesta y una carpeta que cambió la escena. Lo que sucedió después no es un final de película con justicia instantánea, ni una condena irreversible. Fue, en cambio, un llamado a la práctica cotidiana del respeto y de la memoria. Doña Elena recibió el reconocimiento que merecía. Sus hijos enfrentaron públicamente su error y emprendieron pasos para reparar. La empresa incorporó medidas para que la humillación de una fundadora no volviera a repetirse. No todo fue perfecto, pero hubo un movimiento real hacia la dignidad. Cuando pienses en este relato, pregúntate: ¿qué harías tú si vieras a alguien ser expulsado de un lugar al que pertenece por su historia? ¿Intervendrías? ¿Buscarías pruebas, testigos, palabras de respaldo? ¿O mirarías hacia otro lado por vergüenza o conveniencia? El valor no siempre aparece en gestos espectaculares. Muchas veces se muestra en la decisión de no cerrar los ojos cuando la historia de otro se vuelve incómoda para nuestra imagen. Si esta historia te ha tocado, si sientes que la dignidad de los mayores merece más que palabras, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Comparte este relato con alguien que pueda necesitarlo. Y deja un comentario con "Justicia por Doña Elena" si crees que las memorias fundacionales deben ser preservadas y honradas. Tu voz también puede ser parte de la reparación. La noche en que una madre de 75 años fue expulsada de una fiesta que ella misma ayudó a construir, terminó siendo una lección para muchos. No terminó con castigos grandilocuentes ni con aplausos vacíos. Terminó con una verdad que salió a la luz, con arrepentimientos que se hicieron públicos y con la decisión de transformar la memoria en acto. Quizá lo más interesante no fue la humillación inicial, sino la capacidad colectiva, por pequeña que fuera, para admitir el error y enmendarlo. Eso, en definitiva, es lo que hace que la historia sea increíble: la posibilidad de que, aunque tarde, la dignidad encuentre su lugar.